años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Silvia María Hoyos acaba de publicar este libro, Los días del dragón, que tiene una historia personal, pero que también tiene un documento periodístico muy valioso, una serie de cartas que ella se cruzó con Pablo Escobar cuando Escobar estaba preso en la catedral. Bienvenida, Silvia María. Rodrigo, muchas gracias, un gusto conversar con usted este rato. ¿Por qué decidió publicar las cartas en este momento? Bueno, no las publiqué antes, Rodrigo, primero porque tenía mucho miedo, recién obtenidas, y además había una condición explícita que yo acepté de Pablo Escobar para sostener la correspondencia, y es que eso iba a ser un tema entre él y yo, que no iba a ser publicado. Entonces, pues, obviamente yo no las publiqué en primera instancia, por eso, luego porque las condiciones no estaban para eso, y todavía era peligroso y me daba miedo. No es normal ni fácil que uno llegue a cruzar una correspondencia con un hombre que en ese momento está señalado como el gran terrorista, que tiene casi arrodillado al Estado colombiano y que está en una cárcel muy controvertida. ¿Cómo empezó este intercambio epistolar? Cuando se concreta la entrega de Escobar, la quinta, que fue la vencida, yo pienso, yo quiero preguntarle a este señor, quiero pedirle explicaciones por todo lo que está haciendo. Y lo que hice fue observar. Nosotros pasamos poco más de un mes, alrededor de unos 200 periodistas de Colombia, de todo el mundo, estaban cubriendo esa noticia que era muy importante. Vivíamos ahí en carros, en carpas, en cambuches. Había mucho tiempo durante ese mes para observar. Veía que subía todos los días a la misma hora un camión que me llamaba mucho la atención, porque no era un camión que uno dijera esto es una ferretería, esto no. Era un camión en el que se transportan vacas, y lo que llevaba dentro era jacuzzis, azulejos. ¿Que subía a la catedral? Subía a la catedral todos los días entre las 10 y las 11. Y como yo estaba en esa obsesión, porque era una obsesión, Rodrigo, casi lo que yo tenía, de mirar cómo iba yo a hacer para hacerle llegar a él una carta, porque yo no lo quería conocer, yo nunca quise verlo de frente. ¿No hizo la gestión primero de conocerlo personalmente? No quería. Yo pensaba en eso y me estremecía, sentía una sensación fuerte en el cuerpo y no quería verlo, pero sí quería escribirle. Entonces, pues yo era una NN en el periodismo, o sea, una reportera común y corriente, recién salida de la universidad, sin ningún contacto. 20 y tantos años. Exactamente, chiquita, hacía 2, 3 años que había salido de la universidad y pues no tenía, digamos, el poder o las relaciones, el ascendiente con alguien que me ayudara, y tenía que buscar la manera, y pensé, se me metió en la cabeza que ese camión tenía algo que ver con él y su gente. Y en efecto el camión volvió a subir, yo le puse la mano, había hecho una nota escrita a mano también, y le dije al señor, después supe que era un lugarteniente de él al que le decían Carequeso, no recuerdo el nombre, y le dije, mire, hágame el favor y le entrega esto al patrón. Pues lo hice con esa intención de que él sintiera que yo tenía alguna cercanía con Escobar, y pues me creyó, porque me dijo, claro, con mucho gusto, y se fue en su camión, y a las 7 o 7:30 de la noche, ahí permanecí todo el día, salió y me entregó la primera carta. ¿Qué decía la carta suya? Esa primera carta, parte del plan, Rodrigo, era generar en él como confianza, o sea, que confiara en mí, y yo pensaba, y cuando ya haya cierta confianza, yo le voy a preguntar lo que le quiero preguntar. Esa primera carta, él responde que estaba muy contento, que pasó muy bien la noche, que el padre García Herrero le regaló una ruana, y que se va a dedicar a leer a Stefan Zweig, y eso a mí me sorprendió mucho. Me dio mucho escalofrío, y todavía me pasa que veo la huella y la firma y me produce una gran impresión. Y claro, esa impresión me dio, pero además yo dije, esto, yo no entendí muy bien en ese momento la magnitud de lo que podía hacer eso periodísticamente. Esa fue la primera vez que yo obtuve una chiva en este oficio, donde en estos contextos es tan preciado para los medios salir primero con la noticia. Perdón, la voy a interrumpir. Una chiva no, una chiva
mundial que se demoró, sin embargo, 25 años en publicar. Yo la mencioné en el noticiero TV Hoy, la mencionamos, pero yo... Mencionó que había un... Sí, que había la carta y le hice una imagen, pero yo no la quise publicar. Y yo me guardé todo eso hasta hoy. Dudé muchas veces de la sinceridad de las cartas y llegué a pensar que cuando ya estoy avanzando en que posiblemente él ya estaba tramando un plan en el que para alguna cosa me iba a utilizar comprometiéndome, porque a santo de qué le iba a contestar con esa rapidez. Además se tomaba cartas de 6, 7 páginas a mano, escritas hasta la 1 o 2 de la mañana, como lo menciona ahí. Decía, a santo de qué a una persona que no conoce, que no tiene ningún poder en los medios, ni en el país, ni en ninguna esfera, una niñita acaba de salir de la universidad. Entonces empecé a pensar que eso era extraño, que buscaba algo. Y ese algo podría ser que usted publicara algún día las cartas y que él pudiera generar una imagen distinta a la que el país tenía de él. Yo llegué a pensar eso, Rodrigo, ¿sabe? Que era algo similar, utilizarme para algo. ¿Es un retrato de Medellín de finales de los años 80, comienzos de los 90, o es una radiografía interior suya? Yo creo que mi radiografía interior permite ese retrato, porque es decir, yo en la juventud que tenía, en la pasión por el oficio, mi proyecto de vida giraba alrededor de mi trabajo. Y sí, es un retrato mío a través del cual se puede ver un pedazo de Medellín de esa época. Bueno, Silvia María, pues le agradezco mucho por esta entrevista. Sin duda alguna, es un libro que vale la pena leer. Un retrato de una Colombia que ha cambiado en muchas cosas, en otras no tanto. Pero sin duda alguna, un testimonio como este es de un gran valor para todos nosotros. Gracias, Silvia María. Gracias, Rodrigo.